¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el último método, el cual es variación de parámetros. Pero antes de eso, quiero culminar con la parte de coeficientes indeterminados con esta nota. El método de coeficientes indeterminados no es aplicable a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables, ni tampoco es aplicable a ecuaciones lineales con coeficientes constantes cuando q de x es una función tal que, y aquí tenemos una expresión, q de x igual a un logaritmo de x, q de x igual a 1 entre x, q de x igual a tangente de x, q de x igual al seno inverso de x, etcétera. ¿A qué me refiero esta parte de etcétera? Todas esas funciones que ustedes no puedan anular con el operador diferencial, no pueden resolverla con el método de coeficientes indeterminados. Y recuerden que este método de coeficientes indeterminados está única y exclusivamente cuando los coeficientes, en este caso, los que acompañan a la ecuación diferencial lineal, son coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado a ese tipo de detalles. Cuando ustedes tienen coeficientes constantes, pueden aplicar evidentemente el método de coeficiente, el método precisamente de coeficientes indeterminados. Sin embargo, aunque ustedes tengan coeficientes constantes en la parte de la ecuación lineal y q de x no la pueden anular, de acuerdo a que eso consiste parte del método, no pueden aplicar este método y como alternativa, que es lo que viene habiendo, bueno, lo que existe como alternativa viene siendo el método de variación de parámetros que a continuación vamos a ver. Y bien, ¿qué es este método? Este es el último método del tema 2. Con esto culminamos precisamente esta unidad, la unidad 2, para comenzar en la unidad 3 este próximo jueves con transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, este último método que se llama variación de parámetros es el que vamos a ver a continuación. El método de coeficientes indeterminados es un procedimiento sencillo para hallar una solución particular cuando la ecuación tiene coeficientes constantes y un término no homogéneo, y el término no homogéneo es de un tipo especial. Hago alusión a la parte de q de x. Ahora veremos otro método ideado en 1774 por Lagrange para obtener una solución particular de la ecuación no homogénea y complementa el método de coeficientes indeterminados. Es un método más general y por ser más general es posible aplicarlo a cualquier ecuación debido a que no se requiere suposiciones detalladas con respecto a la forma de la solución. Y con respecto a cualquier solución nos referimos a una ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, este método que lleva por nombre variación de parámetros es aplicable para resolver una ecuación diferencial para la cual no existe aniquilador. ¿Y a qué me refiero a aniquilador? Esto del operador diferencial o el operador anulador, ¿de acuerdo? Del término independiente, q de x. Asimismo, permite resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes variables. Este método es todavía mejor que el método de coeficientes indeterminados, porque también permite resolver coeficientes con coeficientes variables, solo que hay una pequeña nota con respecto a ello, siempre y cuando se conozca un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Entonces podemos resolver, en este caso, con este método, ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Sin embargo, para este tipo de situación, tenemos que tener un conocimiento previo de la ecuación diferencial homogénea. Hay que tener cuidado con esto. Y bien, ¿en qué consiste el método para este tipo de problemas? Muy sencillo. Si se sabe que Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial no homogénea. Y aquí tenemos y' más A1, que en este caso son constantes, por y' más A0, que es otra constante, por y igual a q de x. Entonces, en esta primera parte, básicamente y1 y y2, suponiendo que la conocemos, son soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada, cuando q de x es igual a 0. Entonces hay que tener cuidado ahí, a eso nos referimos en esta primera parte. Sin embargo, la ecuación diferencial no es homogénea, pero suponiendo que ya conocemos y1 y y2 de la homogénea,
sabemos que la solución general de esa misma ecuación diferencial homogénea cuando Q de X es igual a 0, ¿cuál sería? Y de homogénea es igual a C1, Y1 más C2 por Y2. Hasta aquí, obviamente, vamos con lo que nosotros ya conocemos. Precisamente, ¿en qué situación? En la situación de que estamos nosotros trabajando lo mismo que el de coeficientes indeterminados. Sabemos cómo obtener la parte homogénea conociendo a Y1 y Y2, donde C1 y C2 son constantes. Para hallar una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, cuando tenemos a un Q de X que no podemos anular, lo vamos a resolver por este método. Con el método de variación de parámetros, se necesita reemplazar las constantes por funciones de X. Es decir, buscamos una solución de la forma Y particular igual a Vx por Y1 más Vx por Y2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros vamos a resolver una ecuación donde Q de X no la podemos anular, ¿qué significa? Que a partir de la solución homogénea que nosotros conoceríamos cuando hacemos Q de X igual a 0, podemos proponer la solución particular correspondiente a la parte no homogénea. ¿Y cómo vamos a proponer esa solución? Multiplicando a esta misma solución homogénea, ¿por quién? A esta solución homogénea vamos a cambiar las constantes por funciones de X. Y al cambiar estas constantes por funciones de X, sería la solución que nosotros proponemos para obtener la solución particular que corresponde a la parte no homogénea. Y a partir de ahí, nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces, antes de tener en mente esto que tenemos aquí, nos vamos a quedar con esta forma y vamos a seguir con la explicación en la pizarra. Bien, entonces, tal y como comentamos, vamos a resolver la siguiente ecuación. Y' más A1Y' más A0 por Y igual a Q de X. Observen que A1, A0 puede ser constantes o funciones de X. Aquí la vamos a manejar ahorita por constantes. Sin embargo, esta ecuación nosotros no la podemos resolver debido a que en este caso no vamos a conocer la forma adecuada de anular la función Q de X. ¿De acuerdo? Entonces, como no conocemos la manera de eliminar Q de X, porque puede ser una función logaritmo, una función tangente, una función incluso seno cuadrado, una función 1 entre X, y una cantidad de funciones que no se puede anular con el operador anulador, vamos ahora a trabajar esta ecuación. Obviamente, esto se puede extender a una ecuación de enésimo orden. Sin embargo, por simplicidad, vamos a hacerlo nada más para una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a resolver esta ecuación por el método de variación de parámetros. ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer de esta ecuación? Bueno, cuando Q de X, en este caso, es igual a 0, nosotros podemos tener una ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, nosotros obviamente con la ecuación característica podemos resolver la ecuación y obtener las raíces, contando de que A1 y A0 son constantes. Partiendo de ahí podemos obtener lambda 1 y lambda 2 y con eso obtener una Y1 y Y2 de la solución linealmente independiente que corresponde a la homogénea asociada. Tomando como solución Y homogénea igual a ¿quién? C1 por Y1 más C2 por Y2. Entonces, ya conocemos la solución de la homogénea. Este método, ¿qué es lo que me dice? Bien, debido a que no podemos anular esta función, vamos a proponer una solución particular. Y la vamos a proponer a partir de la solución homogénea, en donde las constantes las vamos a cambiar por ¿quién? Por funciones de X. En este caso, en vez de C1 va a ser U de X por Y1 más V de X por Y2. Y esta va a ser la forma que va a tener nuestra solución particular correspondiente a la no homogénea. Observando que como esto es una función de X, pues no va a ser una múltiplo constante de la Y2, ni tampoco va a ser un múltiplo constante de Y1. Va a garantizar que sean linealmente independientes debido a que hay una función de X multiplicado a Y1 y una función de X multiplicado por Y2. Ahora bien, nosotros al proponer ese tipo de soluciones, obviamente tenemos que llegar a la conclusión de cómo obtener UX y V de X. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser el objetivo. Encontrar U de X y V de X de tal forma
que esta sea una solución particular correspondiente a esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros ya conocemos a una solución, que en este caso va a ser linealmente independiente, ¿están de acuerdo que esta solución linealmente independiente la podemos sustituir aquí para llegar a una igualdad? Debido a que si nosotros sustituimos la ecuación y lo del lado izquierdo es igual al lado derecho, es porque es solución de la misma ecuación. Entonces, podemos sustituir esta ecuación que tenemos aquí en esta ecuación original y es lo que precisamente vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que y particular es una función de ux por y1 más v de x por y2. Y como esta ecuación tiene que satisfacer esta ecuación que tenemos aquí, tenemos que derivarla en dos ocasiones. Entonces, y particular prima, ¿a qué va a ser igual? A u por y1 prima, más u prima por y1, más v por y2 prima, más v prima por y2. Bien, vamos a tener esta ecuación aquí. Sin embargo, vamos a hacer una suposición. ¿Cuál va a ser la suposición que vamos a hacer? Bien, la suposición que vamos a hacer en este problema, o la proposición que vamos a comentar, va a ser que y1 por u prima de x, bueno, ya no haya utilizado las dependencias, vamos a colocar que y1 por u prima más y2 por v prima van a ser igual a 0. Ahora, así como en ciertas cosas les he dicho que me tienen de locos si ustedes quieren, sin embargo, al final van a darse cuenta por qué lo estamos haciendo. En este momento, nosotros al proponer esta parte de la ecuación, que le vamos a llamar una condición, vamos a poner a la condición esta parte, que es la ecuación A, o la condición A, al tener o hacer esta proposición, déjenme decirles que ustedes pueden argumentar cualquier situación con respecto a las ecuaciones que tienen aquí. Sin embargo, a la hora de utilizar una suposición o proponer algo, esa proposición o esa suposición la tienen que abordar en todo momento. Tienen que tomarla y que esa suposición va a ser parte de su problema. Entonces, yo puedo suponer lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer esta ecuación. Y a la hora que lleguemos a la solución de todo este problema, tenemos que también cargar con esta situación. Debe también satisfacer esto que nosotros acabamos de proponer. ¿Ok? Entonces, por simplicidad, y al final van a ver por qué, voy a proponer esta situación. Y al proponer esta situación, ¿qué pasa con esta derivada? Miren, observen que aquí está y1 por u', esto sería 0, junto con ¿quién? y2 por v'. Entonces, esto lo podemos quitar. Entonces, la solución particular, que es la derivada, ¿a qué va a ser igual? A u por y1' más v por y2'. Se recuerden, hicimos esta suposición y al final siempre tenemos que cargar con esta suposición por esto que acabamos de mencionar. Ya derivamos en una ocasión, vamos a volver a derivar. Entonces vamos a volver a derivar a esta ecuación y ¿qué tendríamos? U por y1' más u' por y1' más v por y2' más v' por y2'. Y ahora sí, ya tenemos la segunda derivada, la primera derivada, y la vamos a sustituir en esta ecuación diferencial original. Por lo tanto, tendríamos que u y1' más u' y1' más v y2' más v' por y2', que corresponde a esta primera parte de la ecuación, más ¿quién? Más a1, que va a multiplicar por y'. Entonces tendríamos a por u y1' más v por y2' más a0, que va a multiplicar por y, que en este caso esta y es la que se propuso, la particular, y sería u y1 más v y2, y esto que va a ser igual a q de x.
Entonces ya llegamos a esta ecuación. ¿Qué prosigue? Vamos a identificar dentro de esta ecuación algunos términos que nosotros podemos modificar o manipular, mejor dicho. Y para esto vamos a observar qué pasaría si nosotros factorizamos al término U, a los términos que corresponden a U y a los términos que corresponden a V. Entonces, vamos a factorizar U dentro de toda esta ecuación y ¿qué tendríamos? Y1 B', que se ve un poco feo. Entonces vamos a tener Y1 B' más, aquí, no me acuerdo qué hice, esto es A1, más A1 por Y1' más A0 por Y1 más V. Entonces ya utilizamos este término y este término. Entonces vamos con el V, Y2 B' más A1 por Y2' más V por Y2. Aquí me faltó otro término. Más A0 por Y2. Entonces ya utilizamos ese término de aquí, ese término de aquí, más U', Y1' más V', Y2', y todo esto igualado en Q de X. Bien, una vez que ya tenemos esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes y pertenecen a la ecuación diferencial homogénea. ¿Qué significa esto? Que al sustituir Y1 y Y2 como pertenecen a la solución de la homogénea, pues es evidente que cuando sustituimos Y1 dentro de esta ecuación sería Y1 B' más A1 Y1' más A0 por Y igual a 0. Y como Y2 satisface esta ecuación, cuando la sustituimos a la homogénea, ¿qué es lo que tendríamos? Que Y2B' más A1 Y2' más A1 Y2 es igual a 0. Entonces, al sustituir estas soluciones en esta ecuación, pues obviamente nos va a dar la identidad que esto es igual a 0. Por lo tanto, este término es igual a 0 y este otro término va a ser igual a 0. Lo que nos daría que, pues obviamente lo que nos daría a que U', Y1' más V' por Y2' sea igual a Q de X. Y esto es el resultado final con el cual, a la hora que igualamos a esta ecuación, nos tiene que dar los valores de U y de V. Sin embargo, esta es una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Si nosotros ya conocemos Y1 y Y2, pues lo podemos derivar, no tendríamos ningún inconveniente. Sin embargo, las incógnitas vendrían siendo U' y V', que de hecho el objetivo es obtener a U y a V. Entonces son dos incógnitas y una ecuación. ¿Qué nos haría falta? Bueno, precisamente nos haría falta una ecuación adicional. ¿Y cuál va a ser esa ecuación adicional? Pues precisamente la suposición que hicimos. Entonces, al suponer esta situación, nosotros podemos llegar a esta expresión. Y precisamente como hicimos esta situación, propusimos esto, pues el problema, aparte de esta ecuación que obtuvimos, también parte de ¿quién? Pues también va a partir la ecuación A para resolver este sistema de ecuaciones, donde ya tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, estas dos ecuaciones que tenemos aquí van a formar el sistema de ecuaciones para obtener U' y V'. Al obtener U' y V', la podemos sustituir en la solución particular y como con todo este desarrollo ya garantizamos que va a ser solución de esta ecuación diferencial, básicamente tendríamos soluciones linealmente independientes sin importar que no podemos anular esta función de Q de X. Entonces, en eso va a consistir este método. Bien, entonces, tomando en consideración
esto que acabamos de mencionar, nuestro sistema a resolver, ¿cuál viene siendo? Va a ser U' por Y1 más V' por Y2 igual a 0 y U' por Y1' más V' por Y2' igual a ¿quién? A Q de X. Y en forma matricial, ¿qué tendríamos? En forma matricial tendríamos Y1, Y2, Y1', Y2', que va a multiplicar a ¿quién? A U' de X, a V' de X, y esto va a ser igual a 0 y a Q de X. ¿Por qué lo planteamos en este caso de forma matricial? Bien, lo planteamos porque ustedes pueden resolver este sistema sin problema alguno. Sin embargo, en forma matricial, a veces es un poco más sencillo resolver este tipo de ecuaciones. ¿Por qué? Porque por Cramer, una regla que ustedes ya conocen, que es una solución por medio de determinantes. Entonces, ¿en qué va a consistir esta solución que vamos a aplicar por el método de Cramer, que es una solución por medio de determinantes? Bueno, a partir de Cramer, de la regla Cramer, nosotros podemos encontrar que U' es igual a ¿quién? A W1 entre W total. Y que V' es igual a ¿quién? A W2 entre W total. Donde W1, W2 y W1 total vienen siendo determinantes. W total, de hecho, es el Grunskiano, que básicamente ya habíamos visto. Donde viene siendo Y1, Y2, Y1' y Y2'. Que esto en el fondo es igual a Y1 por Y2' menos Y2 por Y1'. De igual forma, vamos a tener el determinante 1 que va a estar compuesta como parte de la solución que tenemos aquí, con 0 y Q de X. Y por otra parte vamos a tener a Y2 y a Y2'. Entonces esto es un determinante. Ahí está. Y en el fondo esto va a ser igual a ¿quién? A menos Y2 por Q de X. Y por otra parte vamos a tener a W2, que va a ser igual a ¿quién? A Y1, Y1' y 0 y Q de X. Entonces esta es la regla de Cramer. Es una forma de resolver sistemas de ecuaciones por medio de determinantes. Espero la recuerden. Y esto es igual a Y1 por Q de X. Ahí está. Entonces, al resolver, se obtiene, observen, tenemos W1 entre W total, W2 entre W total, pues vamos a obtener U' y V'. Entonces, si integramos a estas dos funciones, que obviamente son funciones de X, o mejor dicho, de la variable independiente, podemos integrar ambas funciones con respecto a la variable independiente. Y de esta manera obtener U de X y ¿quién más? Y V de X, que vamos a poder sustituir en la solución particular que se propuso, que es UX por Y1 más V de X por Y2. Y de esa manera obtener la solución particular de la parte no homogénea y de esa forma ya tener nuestra solución general que corresponde a la solución homogénea más la solución particular, observando que todas van a ser soluciones linealmente independientes. Entonces, en eso precisamente consiste este método. Espero que haya quedado claro y si no, solamente me pueden preguntar, pero con los ejemplos creo que va a quedar lo suficientemente claro. Y a continuación vamos a resolver unos ejercicios. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Vamos a resolver la ecuación 4y' más 3y más 36y igual a la cosecante de 3x. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Primero tenemos que identificar algo muy importante. El método está en función ¿de qué? De una ecuación normalizada. Por lo tanto, como todo este desarrollo está a partir de una ecuación normalizada, ¿y a qué nos referimos con normalizada? Que el coeficiente que viene multiplicando a la mayor derivada es igual a 1
tenemos que tener cuidado con eso. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar que la ecuación esté normalizada. Situación que aquí no está. Entonces, si ustedes no llegan a normalizar esta ecuación, aunque tengan todo el desarrollo bien, va a estar mal debido a este factor que va a hacer falta. Entonces, normalizando, ¿qué tendríamos? Tendríamos y' más, en este caso, 36 entre 4 va a ser igual a 9. ¿Por y igual a quién? A un cuarto de la cosecante de 3x. Bien, entonces vamos a observar esto. Y bueno, antes de haber hecho esto, podríamos haber observado que esta ecuación no la podemos anular con los operadores diferenciales. Ni con d a la n, ni con d menos alfa a la n, ni con d cuadrada menos 2 veces alfa d más alfa cuadrada más beta cuadrada, todo eso elevado a la n. No hay manera de anular esta función que tenemos aquí, la cosecante de 3x. Entonces, para ello vamos a utilizar el método de variación de parámetros, método que nos pide precisamente que normalicemos, llegando a una ecuación tal cual. Y para empezar a proponer la solución particular correspondiente a esta parte de la ecuación, tenemos que obtener la solución de la homogénea asociada a esta ecuación. Entonces, vamos a proponer que q de x es igual a 0. Entonces, si q de x es igual a 0, ¿qué tendríamos? Y' más 9y igualado a 0. De tal forma que si nosotros pasamos esto en términos del operador diferencial y posteriormente en términos del operador del polinomio diferencial, ¿qué es lo que tendríamos? D cuadrada más 9, todo esto aplicado a y, igual a 0. De aquí obtendríamos la ecuación característica lambda cuadrada más 9 igual a 0. Y de aquí podríamos obtener que lambda cuadrada es igual a menos 9, que es igual a 9i al cuadrado. Y lambda 1,2, ¿a qué va a ser igual? A más menos 3i. Y a partir de aquí, nuestra solución homogénea, ¿a qué es igual? A C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x. Y como ustedes pueden observar, esta solución corresponde a y1 y esta parte de la solución corresponde a ¿quién? A y2. Son las funciones que dependen de x. Entonces, al ya obtener la homogénea y al saber quién es y1 y quién es y2, proponemos nuestra solución particular. Donde nuestra solución particular, ¿a qué va a ser igual? A una función de x que vamos a cambiar las constantes por funciones de x por y1. ¿Y quién viene siendo y1? Coseno de 3x más v de x por el seno de 3x. Y de esta manera ya propusimos nuestra solución particular, que es donde tenemos que sustituir u de x y v de x de nuestro sistema. ¿Cuál sistema? El sistema de ecuaciones que se debe proponer para resolver por Cramer. Entonces vamos a proponiendo un sistema de ecuaciones que tendríamos. Tendríamos u' por y1 más v' por y2 igual a 0, que es básicamente lo que nosotros tenemos aquí, que esto es lo que tenemos. U' por y1 más v' por y2 igual a 0. Y de igual forma tendríamos u' por y1' más v' por y2' igual a q de x. Entonces lo vamos a sustituir aquí. U' por y1' más v' por y2' y esto igualado a q de x. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Y1, Y2 y conocemos a q de x. Por eso es importante normalizar la ecuación, porque si ustedes hubiesen elegido este q de x, todo su problema iba a estar mal. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos en el sistema de ecuaciones? Tendríamos u' por y1. ¿Quién es y1? Coseno de 3x. Más v' ¿por quién? Por el seno de 3x. Y esto igualado a 0. Posteriormente tendríamos u' por y1'. Entonces tendríamos u'. ¿Y cuál sería la derivada de y1? Sería igual a menos 3 seno de 3x. Más v' por y2'. Conocemos a y2, que es seno de 3x, por lo tanto sería 3 coseno
de 3x. Y esto igualado a q de x, que en este caso, ¿quién viene siendo q de x? Viene siendo igual a 1/4 en este caso, de la cosecante de 3x. Entonces, acomodando matricialmente, ¿qué tendríamos? Tendríamos el coseno de 3x menos 3 seno de 3x, seno de 3x, 3 coseno de 3x. Aquí tendríamos u', v', obviamente son funciones de x, y esto igualado a 0 y 1/4 de la cosecante de 3x. Está entonces por Cramer, ¿qué es lo que tenemos? Que u' es igual a W1 entre W total y v' es igual a W2 entre W total, donde W total, ¿a qué es igual? Es igual al coseno de 3x menos 3 seno de 3x, seno de 3x y 3 coseno de 3x. Entonces vamos a obtener su determinante de esta ecuación. Entonces, coseno de 3x por 3 coseno de 3x, tendríamos 3 coseno cuadrado de 3x. Menos, con este menos, es más, 3 veces el seno cuadrado de 3x. Por lo tanto, el determinante sería igual a 3. El determinante total. Ahora vamos con W1, donde W1, ¿a qué es igual? W1 es igual a 0, 1/4 de la cosecante de 3x, seno de 3x y 3 coseno de 3x. Entonces, en este caso su determinante es 0 por 3 coseno de 3x, 0, menos 1/4 de ¿quién? 1/4 del seno de 3x por la cosecante de 3x. ¿Pero a qué es igual la cosecante de 3x? Pues obviamente es el inverso de ¿quién? El seno. Entonces tendríamos seno de 3x. ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos 1/4. Y finalmente vamos a obtener a W2. W2 viene siendo igual a... ¿Dónde están? Así. Viene siendo igual al determinante del coseno de 3x, su derivada, que vendría siendo menos 3 seno de 3x, 0 y q de x, donde q de x es igual a 1/4 de la cosecante de 3x. Entonces su determinante es coseno de 3x por 1/4 de la cosecante de 3x, estaríamos siendo 1/4 del coseno entre el seno, entonces seno entre coseno es tangente, sería coseno entre seno, sería la cotangente de 3x y menos 0 que tendríamos aquí. Entonces ya tenemos W total, W1 y W2, por lo tanto podríamos ya obtener U' y V'. Entonces, U', ¿a qué va a ser igual? U' va a ser igual a W total, que es igual en este caso a W1 entre W total. W1 es igual a menos 1/4 entre W total, que es igual a 3. Entonces, esto que sería igual, esto sería igual a menos 1/12. Y por otra parte tendríamos a V', donde V' es igual a W2, que es igual a 1/4 de la cotangente de 3x entre la W total, que es igual entre 3. Por lo tanto, V' es igual a 1/12 de la cotangente de 3x. Y con esto nosotros podemos ya encontrar U y V integrando
esta parte de la ecuación. Entonces, U', quedamos que es igual a menos 1/12. Entonces, nosotros sabemos que U' es igual a la derivada de U con respecto de X. Por lo tanto, la derivada de U es igual a ¿quién? A menos 1/12 de la diferencial de X. Entonces, vamos a integrar. Entonces, U de X, ¿a qué va a ser igual? A menos 1/12. En este caso, 1/12 ¿de quién? De X. Ahora, aquí obviamente falta una constante de integración, que es más una C, y para no confundirnos con C1 y C2 que teníamos previamente, le vamos a poner C3. De una vez les digo que poner esto está de más, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes la calculan sin colocar esta C3, va a estar bien el problema, así que no se preocupen. Ahora, ¿por qué digo esto? Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces ya no habría necesidad de que colocaran esas constantes de integración de esta parte de la ecuación. Entonces, vamos a hacerlo en la manera de dejar las constantes, en la manera que en teoría debemos de hacerlo. Y ahorita les voy a explicar por qué realmente esta C3 la vamos al final, no era necesario considerarlo. Posteriormente vamos a obtener a v' de x, que en este caso, v' de x quedamos que era 1/12 de la cotangente de 3x. Entonces, de la misma forma, v' ¿a qué es igual? V' es igual a la derivada de v con respecto de x. Por lo tanto, la derivada de v es igual a ¿quién? A 1/12, que en este caso de la cotangente. ¿Y a qué es igual la cotangente? Es igual al coseno de 3x entre el seno de 3x. Y obviamente la diferencial de x. Entonces vamos a integrar, integramos. Y para esta parte de la ecuación, ¿qué tendríamos? Si nosotros consideramos que para este problema u es igual al seno de 3x y la derivada de u es igual, en este caso, al 3 coseno de 3x, entonces ya tendríamos la integral completa, donde esto es igual a 1/12. ¿Por quién? Por la integral, en este caso, viene siendo u diferencial de u. Sin embargo, para que cumpla esta parte del diferencial de u, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos? Que haya un 3 aquí. Entonces, si colocamos un 3 aquí, por este 3 que tenemos aquí, sería 1/3 que va a multiplicar por el 12. Entonces, ya está completa esta integral y conocemos la integral de esta misma. Entonces, tendríamos que u de x, ¿a qué es igual? Va a ser igual a 1 entre 36 del logaritmo natural de u. ¿Y quién es u? Del seno de 3x. Y de esta manera ya nosotros tendríamos a v de x. Bueno, dije que no había necesidad de hacerlo, sin embargo lo vamos a hacer solo en esta ecuación. Más una constante de integración. Entonces, más constante 4. Bien, ya tenemos u y v. ¿Dónde lo tenemos que sustituir? Precisamente lo tenemos que sustituir en la solución que se propuso, que tenemos aquí. Entonces, aquí sustituimos a u y aquí sustituimos a v. Entonces, nosotros habíamos propuesto que la solución particular era igual a u de x por coseno de 3x más v de x por el seno de 3x. Entonces vamos a sustituir esta parte de la solución que tenemos por aquí. Que tenemos, ¿ahí dónde quedó? Más bien, la parte de solución que tenemos en v y en u. Entonces vamos a sustituir precisamente esto que tenemos aquí. Entonces tendríamos que la solución particular es igual a menos 1/12 de x más c3, que va a multiplicar por el coseno de 3x, más v de x, que en este caso es 1/36 del logaritmo natural del seno de 3x, más c4, que va a multiplicar por ¿quién?
que va a multiplicar por el seno de 3x. Ahí está. Entonces, voy a quitar esto de aquí para que no se confunda. Está multiplicando esto de acá por el seno de 3x. Entonces, la solución particular, ¿a qué sería igual? Sería igual a menos un doceavo de x por el coseno de 3x más c3 por el coseno de 3x más un 36avo del logaritmo natural del seno de 3x que va a multiplicar por ¿quién? Por el seno de 3x más c4 por el seno de 3x. Entonces la solución general, ¿a qué es igual? A la solución homogénea más la solución particular. En este caso, la solución general, ¿a qué viene siendo? Viene siendo C1 por el coseno de 3x más C2 por el seno de 3x más la solución particular, que es lo que tenemos aquí. Sin embargo, observen esta solución que tenemos aquí, que salió de haber dejado esa constante, y esta otra solución que tenemos aquí, que salió de haber dejado esta otra constante. Pues al haber dejado y considerado esas constantes, observen esta solución que tenemos aquí con respecto a esta de acá. Y esta otra que tenemos aquí con respecto a esta segunda. Son soluciones linealmente dependientes. Y no nos interesa ese tipo de soluciones, entonces la vamos a descartar. Sin embargo, si ustedes dicen, no, pero es parte de la solución, no hay problema. C1 más C3 es otra constante. C2 más C4 es otra constante. Entonces, la solución en este caso particular, debido a que nosotros solo ocupamos soluciones linealmente independientes, realmente está compuesta por esta parte de aquí y esta otra parte de acá. Y no es que esté mal que estemos considerando las constantes, sino que si las dejamos va a suceder esto, soluciones linealmente dependientes. Por lo tanto, desde un inicio pudimos ya haber descartado estas constantes y evitarnos esa situación. Entonces hay que tener cuidado con esto que les estoy mencionando. Entonces ahora sí, la solución general de nuestro problema, ¿a qué es igual? C1 por el coseno de 3x más C2 por el seno de 3x más un 36avo del logaritmo natural del seno de 3x por el seno de 3x. Aquí me faltó algo. No lo hubiese dejado, creo que iba a ser lo mismo. Menos un doceavo de x coseno de 3x, ahora sí, más un 36avo del logaritmo natural del seno de 3x por el seno de 3x. Y esta es la solución general a nuestro problema, el cual no podíamos resolver con coeficientes indeterminados por esta situación. Espero que haya quedado claro esta explicación. Si no, pues me escriben y con gusto les resuelvo las dudas que ustedes tengan. Siguiente ejercicio. Entonces, ahora vamos a resolver esta siguiente ecuación diferencial. Observen que tenemos el mismo problema que el anterior. No hay manera de resolver esta ecuación mediante el método de coeficientes indeterminados. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún operador anulador de los que vimos que pueda anular esta función, que pueda hacerla cero. Entonces, ¿cuál es la única alternativa? Nuevamente, el método de variación de parámetros. Entonces, para este método, ¿qué es lo que necesitamos? Obtener la solución homogénea cuando q de x es igual a 0. Entonces, cuando q de x es igual a 0, y pasando de una vez en términos del operador polinomial diferencial, ¿qué tendríamos? D cuadrada menos 2D más 1, y todo esto aplicado a ¿quién? A y igual a 0. Entonces, pasando esta ecuación a la ecuación característica, lambda cuadrada menos 2 lambda más 1, esto va a ser igual a 0.
Entonces, dos números que multiplicados me den 1 y sumado me den menos 2, viene siendo lambda menos 1 por lambda menos 1. Entonces, esto que tenemos acá arriba va a ser igual a esto de aquí. Entonces, de aquí obtenemos que lambda 1 es igual a lambda 2 y que esto es igual a 1. Por lo tanto, la solución homogénea correspondiente a este problema viene siendo igual a C1 e a la X más C2 por X e a la X, debido a que son soluciones linealmente independientes. Ya tenemos la solución homogénea. ¿Cómo vamos a obtener la solución particular? Vamos a proponerla. Cambiar, en este caso, tomar de la solución homogénea, cambiar la constante 1 y la constante 2 por funciones de X. U de X por E a la X más V de X por X e a la X. Y de esta manera proponemos nuestra solución particular. Entonces, de acuerdo al sistema de ecuaciones que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tendríamos que proponer en nuestra forma matricial o antes de la parte matricial? U' por Y1 más V' por Y2 igual a 0. Y U' por Y1' más V' por Y2' igual a 0. Y de aquí igual a Q de X, perdón. Observando que ya la ecuación previamente estaba normalizada. Entonces, tomando en cuenta esta situación, lo podemos ya acomodar de forma matricial, de forma directa. Donde aquí vamos a tener a Y1, que en este caso, ¿quién es Y1? E a la X. ¿Y quién es Y2? X e a la X. Por lo tanto, es E a la X y su derivada, E a la X. X e a la X y su derivada, ¿cuál viene siendo la derivada de esta función? Va a ser igual a X e a la X más E a la X. Entonces, esta viene siendo su derivada. Y esto va a multiplicar ¿por quién? Va a multiplicar por U' y V', y esto va a estar igualado a 0 y Q de X, donde la ecuación ya está normalizada, que es E a la X sobre X. Entonces, ya está esta parte de la ecuación. Entonces, vamos a resolverlo ya por Cramer. W total, ¿a qué es igual? Al determinante de E a la X, E a la X, X e a la X, X e a la X más E a la X. Por lo tanto, tendríamos X por E a la 2X más E a la 2X. Por este primer término. Menos X e a la 2X. Entonces, el término con ese término se va y el determinante total de esta función es E a la 2X. W1, ¿a qué es igual? Entonces, en esta columna vamos a colocar a 0 y Q de X, donde Q de X es E a la X sobre X. Y aquí vamos a poner a Y2, que corresponde a X e a la X y X e a la X más E a la X. Y su determinante es igual, en este caso, es menos, se cancela, menos E a la 2X. Y el W2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a E a la X, 0 y E a la X sobre X. Por lo tanto, el determinante es igual a E a la 2X sobre X. Entonces, como ya conocemos, en este caso W total, W1 y W2, vamos a obtener U', que es igual a W1 entre W total. Por lo tanto, tendríamos menos E a la 2X entre W total, que es E a la 2X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 1. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos ya encontrar? A partir de aquí, nosotros ya podemos encontrar precisamente lo que vale U. Por lo tanto, la derivada de U es igual a ¿quién? A menos la derivada de X. Integramos ambas partes de las funciones. Y U, ¿a qué va a ser igual? A menos X más una constante. Sin embargo, ya platicamos con respecto a esta constante, entonces no la vamos a considerar. Entonces, U de X, ¿a qué va a ser igual? A X. A menos X, mejor dicho. Ahora vamos a encontrar a V' de X, donde V' es igual a W2 entre W total, o sea, E a la 2X entre W total, que es igual a E a la 2X.
Entonces, este término se va a eliminar con este término. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos 1 sobre x. Por lo tanto, v, la derivada de v, es igual a ¿quién? A la integral de 1 entre x por la diferencial de x. Entonces, v de x es igual a logaritmo natural de x más una constante, pero recuerden lo que platicamos. Entonces, con eso ya tenemos a v de x y a u de x. Por lo tanto, la solución particular a este problema, ¿cuál viene siendo? Viene siendo menos x que en este caso se sustituye aquí, menos x, e a la x. Sí, menos x, e a la x, más v de x, que en este caso, ¿quién viene siendo v de x? Más x, e a la x, por el logaritmo natural de x. Y ahora sí, la solución general es igual a la solución homogénea más la solución particular. Por lo tanto, la solución general es donde está la solución homogénea, C1 e a la x más C2 x e a la x, más la solución particular, que es igual, que en este caso es igual a menos x e a la x, más x e a la x por el logaritmo natural de x. Observen esta parte de la solución y esta parte de la solución. Son soluciones linealmente dependientes. C2 menos 1 es una constante. Entonces ya desde aquí nosotros podemos argumentar que al ser soluciones linealmente dependientes, pues vamos a tener que nuestra solución realmente ¿a qué es igual? Realmente es igual a C1 e a la x más C2 x e a la x más x e a la x por logaritmo natural de x. Ahí está. Y esta va a ser nuestra solución general a nuestro problema. Vamos a resolver otro ejercicio. A continuación vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a observar que el 1 lo podemos anular, obviamente, sin embargo, el secante de x, imposible, con los operadores diferenciales conocidos. Por lo tanto, variación de parámetros. Entonces, tendríamos nosotros que hay que obtener primero la parte correspondiente a la solución homogénea, donde esta función tiende a ser igual a 0. Entonces, tendríamos la ecuación de cuadrada más 1, todo esto aplicado a y, e igual a 0. Nuevamente observen que ya está normalizada, entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces la ecuación característica de esta ecuación es lambda cuadrada más 1 igual a 0, por lo tanto lambda cuadrada es igual a menos 1, que esto es igual a y cuadrada, por lo tanto lambda 1, 2 es igual a más menos y. Entonces la solución homogénea correspondiente a esta ecuación es C1 coseno de x más C2 por el seno de x. Entonces, esta viene siendo y1 y esta viene de aquí siendo y2. Por lo tanto, la solución particular vamos a tomarla de la solución homogénea cambiando las constantes por funciones de x, que va a ser u de x por y1, que en este caso y1 viene siendo coseno de x más v de x por el seno de x. Entonces ya tenemos nuestra solución particular que se propone. De forma, en este caso, ¿cómo lo vamos a resolver el sistema de ecuaciones? Vamos a resolverlo con u' por el coseno de x, de acuerdo a lo que se vio en la parte de la teoría, al principio mejor dicho, en la parte de la explicación, v' por seno de x, y esto va a ser igual a ¿quién? A 0. U' por la derivada de y1, que es menos seno de x, más v' por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Y esto es igual a q de x cuando ya está normalizada, que es 3 secante de x más 1. Entonces, de forma matricial, ¿qué tendríamos?
Tendríamos al coseno de x, seno de x, y menos seno de x y coseno de x. Todo esto multiplicando por u' de x y v' de x igualado a 0 y q de x, donde esto es igual al 3 secante de x más 1. Y ahí está nuestra ecuación matricial. Entonces vamos a aplicar la regla de Cramer para resolver este sistema de ecuaciones. W total es igual a ¿quién? Coseno de x menos seno de x, seno de x, coseno de x, y esto es igual al determinante que es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, y esto va a ser igual a 1. Después vamos a tener a W1, que esto es igual a 0, 3 secante de x más 1, y seno de x por el coseno de x, y esto a qué va a ser igual, 0 menos, 0 que multiplica aquí, menos seno de x por la secante de x, viene siendo menos 3 seno de x por el coseno de x, que es el inverso de la secante, menos seno de x. W2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a coseno de x menos seno de x, y 0, 3 secante de x más 1. Entonces el determinante es, como es el inverso del coseno, vendría siendo 3, que vendría siendo coseno por 1 entre coseno 3, más el coseno de x. Y ya obtenemos W1, W2 y W total. Entonces ahora vamos a obtener a U', a V', integramos para obtener U y V, y de esa forma obtener, en este caso, la solución particular. Entonces, tenemos que U' es igual a W1 entre W total, que viene siendo menos 3 seno de x entre coseno de x, menos seno de x entre W total, que es igual a 1. Entonces, así se queda nuestra expresión. Por lo tanto, U, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de menos, en este caso 3 seno de x entre coseno de x, diferencial de x, menos la integral de seno de x, diferencial de x. Entonces, U es igual a, en este caso, coseno, su derivada del coseno es igual al menos seno. Entonces, va a estar completa. Entonces, lo único que vamos a sacar de aquí va siendo el 3 logaritmo natural del coseno de x, menos, en este caso, ¿cuál es la integral del seno? Viene siendo el menos coseno, y con el menos sería más el coseno de x. Y recuerden que no vale la pena colocar las constantes debido a que va a provocar que tengamos soluciones linealmente dependientes. Entonces ya con eso vamos a obtener u de x. Ahora vamos con v de x. V' de x es W2 entre W total, 3 más el coseno de x entre 1. Por lo tanto, v, ¿a qué va a ser igual? A la integral de 3, diferencial de x, más la integral del coseno de x, diferencial de x. Por lo tanto, v, ¿a qué vendría siendo igual? A 3x, más la integral del coseno de x, más el seno de x, más una constante que ya platicamos de ella. Entonces ya obtuvimos v y u. Por lo tanto, nuestra solución particular, ¿a qué va a ser igual? Vamos a poner en otra hojita para encimar todo. Entonces, la solución particular que se propuso era igual a ux por el coseno de x. Entonces, ux, dentro de nuestra solución, la obtuvimos como 3 logaritmo natural del coseno de x, por el logaritmo natural del coseno de x, más
coseno de x. Y esto iba a multiplicar ¿por quién iba a multiplicar? Así, por coseno de x. Más, en este caso, v de x que multiplica por el seno de x. Y v de x para nuestro problema venía siendo 3x más el seno de x que va a multiplicar por el seno de x. Entonces, y particular es igual a 3 logaritmo natural del coseno de x, todo esto por coseno de x más coseno cuadrado de x, más 3x seno de x más el seno cuadrado de x. Entonces, la suma de esto es igual a 1. Entonces, y particular es igual, en este caso, a 3 coseno de x logaritmo natural del coseno de x más 3x seno de x más 1. Y por último, la solución general a nuestro problema es C1 coseno de x más C2 seno de x más la solución particular. Y nada más espérenme tantito porque ya me dolió mi mano. Y obteniendo así la solución general de nuestro problema. Bien, vamos a resolver un siguiente ejercicio. Bien, vamos a culminar con este último ejercicio, el cual consiste en obtener la solución general de esta ecuación diferencial que tenemos aquí. X cuadrada y prima menos X por Y prima más Y igual a 4X por el logaritmo natural de X. Primero, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que este término no lo podemos anular. Por lo tanto, método de variación de parámetros. Sin embargo, imaginemos que esto es igual a 5x o igual a 5. Algún término de q de x que nosotros podemos anular con el operador diferencial. Sin embargo, observemos la parte de la ecuación. X cuadrada menos x. Coeficientes variables. No son coeficientes constantes. Hay coeficientes variables. Entonces vamos a recordar lo que dice la presentación con respecto a una situación de este tipo. Este método de variación de parámetros permite resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes variables, pero siempre y cuando se conozca un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, esta ecuación la podemos resolver mediante ¿qué método? Mediante el método de variación de parámetros, siempre y cuando conozcamos un conjunto fundamental de la solución homogénea. ¿Y qué es lo que dice aquí el enunciado? Dado que y1 es igual a x y y2 es igual a x logaritmo natural de x, forman un conjunto fundamental de la soluciones de esta ecuación. XY' menos XY' más Y, que es lo mismo que tenemos aquí, igual a 0. ¿Qué significa? Que esto es un conjunto fundamental ¿de quién? De la ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces, si estas soluciones son soluciones de la homogénea, no tenemos ningún problema en resolver esta ecuación con coeficientes variables. Esa es una gran ventaja de este método, que podemos resolver ese tipo de ecuaciones de coeficientes variables siempre y cuando se conozca un conjunto fundamental de la solución homogénea, que cuando esta función es igual a 0, que es básicamente lo que tenemos aquí. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, solución. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para este problema? Primero, no debemos de creer lo que nos dice el enunciado. Hay que corroborar. Y una vez que ya corroboramos, hay que verificar que sean soluciones linealmente independientes para que con ello ya podamos proponer la solución homogénea. Por lo tanto, vamos a verificar que Y1 y Y2 corresponden a la solución homogénea. Entonces, partiendo con Y igual a X, hay que sustituir. Y' es igual a 1, Y' es igual a 0, y sustituyendo, tendríamos X cuadrada por 0 menos X por Y', que es 1,
más y, que es igual a x, y esto igual a 0. Menos x más x, 0 es igual a 0. Hay una identidad, por lo tanto y1 sí es solución de la ecuación diferencial homogénea. Ahora vamos con y2. Y2 es igual a x, logaritmo natural de x, y a la hora de derivar tendríamos x por la derivada del logaritmo natural de x, viene siendo 1, ¿de acuerdo? En este caso, en esta primera parte viene siendo 1 más el logaritmo natural de x. Y la segunda derivada de esta ecuación es igual a 1 sobre x. Entonces, sustituyendo en esta ecuación diferencial, tendríamos x cuadrada por la segunda derivada, que es 1 sobre x, menos x por y', donde y' es igual a 1 más logaritmo natural de x, más y, que es más x logaritmo natural de x, y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, tendríamos x menos x logaritmo natural de x más x logaritmo natural de x igual a 0. Término con término se cancela, este de aquí se cancela, 0 igual a 0, por lo tanto, cumple identidad, y tanto y1 como y2 hacen un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Ya sabemos que sí son soluciones, entonces vamos a ver si son linealmente independientes. Entonces, y2 entre y1 o y1 entre y2, ¿a qué va a ser igual? A x logaritmo natural de x entre x. Inde x es igual a una función de x, por lo tanto, es una solución linealmente independiente. Son soluciones linealmente independientes, mejor dicho. Entonces, como son soluciones linealmente independientes, ya sabemos que la solución de la homogénea, ¿a qué va a ser igual? A C1 por x más C2 por x logaritmo natural de x. Bien, ya conocemos la homogénea, entonces podemos proponer la solución particular a este problema, donde cambiamos a C1 por funciones de x. Entonces, u de x por x más v de x por ¿quién? Por x logaritmo natural de x. Entonces, ya con eso tenemos la solución correspondiente ¿a quién? A la particular. ¿Y cómo vamos a encontrar a u y a v? Vamos a proponer nuestra matriz, donde tenemos a y1, que es x, y su derivada es 1, a y2, que es x logaritmo natural de x, y su derivada es 1 más logaritmo natural de x, y que va a multiplicar por ¿quién? Por u' y por v'. Recuerden esto de la teoría. Si no recuerdan dónde salió esto, por favor observen la teoría. Y esto igualado ¿a quién? A 0 y q de x. ¿Pero qué q de x cuando la ecuación está normalizada? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Esta ecuación no está normalizada. Entonces, ¿cuál es la ecuación cuando está normalizada? Normalizando, tenemos y' menos 1 sobre x por y' más 1 entre x al cuadrado por y igual ¿a quién? Igual a 4 sobre x por el logaritmo natural de x. Y este viene siendo q de x. Si se les va este detalle, su ejercicio va a estar completamente mal. Entonces, ¿quién viene siendo q de x? Q de x viene siendo igual 4 entre x por el logaritmo natural de x. Bien, entonces ahí está nuestra ecuación matricial. Y ahora sí, W total, ¿a qué va a ser igual? X logaritmo natural de x, 1 más logaritmo natural de x. Menos x de x se cancela y el W total viene siendo igual, en este caso, a x. Ahora vamos a obtener W1. W1 vamos a poner en esta columna, en la primera, 4 sobre x, logaritmo natural de x, y vamos a poner aquí en la segunda columna, x logaritmo natural de x, 1 más in de x. Entonces, esto es igual a 0, menos 4 veces el logaritmo natural, en este caso, menos el logaritmo natural, menos 4 veces el logaritmo natural cuadrado de x. Ahí está. Y ahora vamos a colocar el W2
donde vamos a colocar aquí x, aquí su derivada, y 0 y 4 sobre x por el logaritmo natural de x. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual a 4 logaritmo natural de x. Y con eso obtuvimos ya W2. Entonces vamos a obtener ahora U', que es igual a W1 entre W total, que es menos 4 in cuadrada de x sobre x, y V', que es igual a W2, 4 in de x entre W total. En este caso es entre x. Entonces vamos a resolver a U y a V. Entonces la derivada de U es igual a menos 4 logaritmo cuadrado de x entre x por la diferencial de x. Y de aquí tenemos que obtener a U. Ahora, vamos a proponer un cambio de variable donde W es igual al logaritmo natural de x y por lo tanto la derivada de W con respecto de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1 entre x por la diferencial de x. Entonces, si tomamos en cuenta esto, tenemos que la derivada de u, sustituyendo este cambio de variable, es igual a ¿quién? A menos 4 w cuadrada diferencial de w. ¿De acuerdo? Entonces, al tener precisamente esta parte ya completa, vamos a sustituir en la parte de la ecuación, más bien vamos a integrar esta ecuación. Está completa. Sí, ahí está. Integramos, integramos. Y u, ¿a qué va a ser igual? A menos 4 tercios de w. Y recuerden que no hay que poner la constante. Entonces, como w es igual al logaritmo natural de x, es igual a menos 4 tercios del logaritmo natural. Aquí me faltó. W al cubo. Al logaritmo natural al cubo de w. Entonces, menos 4 veces w al cubo menos 4 tercios del logaritmo natural al cubo de x. Y esta viene siendo la función u. Y por otra parte tenemos a la derivada de v, que esto es igual a ¿cuánto? A 4 logaritmo natural de x, diferencial de x, esto sobre x. Entonces, misma situación, w es igual al logaritmo natural de x, por lo tanto su derivada de w es 1 sobre x. Entonces, nuevamente está completa esta ecuación, tendríamos que esto es igual a 4, en este caso es 4 veces w por la derivada de w, ahí está, y volvemos a integrar. Entonces tendríamos que v de x es igual a la integral de w, derivada de w es w al cuadrado sobre 2. Por lo tanto es igual a 2 veces w al cuadrado, pero ¿quién es w? Logaritmo cuadrado de x, más su constante, que no es necesaria colocarla. Entonces ya encontramos a v, ya encontramos a u, entonces solamente hay que sustituir en la solución particular. Por lo tanto, la solución particular, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 4 tercios de x por el logaritmo natural de x al cubo. Ahí está, los 4 tercios. Más v de x por x logaritmo natural de x. Entonces, más 2 veces x logaritmo con logaritmo natural al cubo de x.
Entonces ya tenemos en este caso nuestra solución particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? X logaritmo natural al cubo de X. Tenemos aquí X logaritmo natural de X. Mismos términos, ¿de acuerdo? Entonces, menos 4 tercios más 2, que en este caso es, vamos a multiplicar a 3 por 2, es 6 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a menos 4 tercios más 6 tercios. Esto es igual a 2 tercios. Entonces, y particular es igual a 2 tercios de X logaritmo al cubo de X. Entonces, ahora sí, nuestra solución general es igual a C1 X más C2 X logaritmo natural de X más 2 tercios de X logaritmo natural al cubo de X. Y de esta manera obtenemos la solución general a este problema. Bien, espero haya quedado claro lo que se vio el día de hoy. Y con esto damos por finalizado la unidad 2 para empezar el día jueves con la transformada de Laplace. Entonces, con esto que vimos, ya tienen las herramientas suficientes para resolver la serie número 2. Que tengan excelente tarde, día o noche, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Y ojalá que se encuentren todos muy bien. Saludos.